El título de este video puede que te llame la atención y siempre pasa que por azares del destino terminan habiendo algún conflicto muy estúpido en algún lado y esta no es la excepción porque hay una simple escalera que puede causar que un montón de religiones entren en conflicto solo por ser tocada. Y de hecho, el título parece que es como clickbait o algún tipo de pregunta retórica, pero realmente nadie puede mover esta escalera. ¿Pero por qué? Bueno, de entrada, esta escalera está en Jerusalén, y si no has ido a Jerusalén seguramente no sabías que hay una escalera que no está permitida que nadie pueda moverla. Y antes de seguir con el video, déjame aclararte que sí puedes moverla físicamente, o sea, el video no se trata de que es una escalera que está clavada en el suelo, o que es súper pesada, o que está hecha de algún tipo de material que nadie puede mover. No, más bien se trata de que es una escalera que en teoría no puedes moverla porque si lo haces las consecuencias son demasiado fuertes. Pero, ¿cómo es que una escalera puede crear tanta polémica o tanto conflicto al grado de que de verdad nadie pueda moverla? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando algo es prohibido, generalmente las personas es cuando más quieren hacerlas. Si dices que una parte de la ciudad está prohibida que la visites, es la primera parte que los turistas van a querer conocer. O si dices que no puedes tomar fotos en algún lugar, estoy seguro de que es el primer lugar al que vas a querer llevar cámaras. Pero entonces, ¿por qué si esta escalera nadie la puede mover? Ya te imaginarás cómo son las consecuencias que de verdad nadie, ni por más curioso que sea, se ha atrevido a moverla. Así que muy bien, más allá de que si la mueves puede que te metan a la cárcel porque es ilegal o alguna cosa así, más bien es que si llegas a hacerlo, posiblemente empieces un tipo de pelea o un conflicto que podría terminar en una guerra. Y esto pasa por un montón de razones. Ya con haber mencionado que estamos en Jerusalén, seguramente ya te estás dando una idea de que obviamente si hay algún tipo de conflicto por una simple escalera tiene que ser en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasó en la historia que le dio a esta escalera el poder de crear una guerra? Como siempre en la historia de la humanidad, los conflictos más estúpidos tienen que ver con la religión. Verás, esta es una escalera que descansa sobre una repisa justo debajo de una ventana que está sobre la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro, que está en la ciudad vieja de Jerusalén. Este edificio que está en la iglesia de por sí ya es bastante antiguo, tiene historia del siglo IV a.C. y se supone que ahí es donde están los sitios más sagrados de todo el cristianismo, de todo el planeta, porque aquí es donde está la ubicación en donde crucificaron a Jesús y la tumba donde se dice que lo enterraron y después también resucitó. Entonces obviamente este lugar es muy sagrado para las personas que creen en Cristo, pero aquí es cuando empiezan los problemas, porque entonces los cristianos dicen que todo el edificio y todo lo que está construido les pertenece porque es un lugar sagrado para los cristianos, pero resulta que hay otras 6 denominaciones que también dicen que son dueños de la iglesia, y para no tener ningún tipo de conflicto, los 6 están de acuerdo en que son dueños de la iglesia, o más bien que la iglesia le pertenece a estas 6 denominaciones, y sí han mantenido este acuerdo durante 160 años, pero obviamente la situación está muy tensa y han mantenido este acuerdo durante 160 años. Este acuerdo incluye las iglesias ortodoxas griegas, las apostólicas armenias, las católicas romanas, las ortodoxas coptas, las siriaco ortodoxas y las etíopes ortodoxas. Y su acuerdo para compartir la iglesia se remonta a 1757. Y en este entonces se decretó que así era como se iban a repartir las propiedades de esta construcción, y que así iba a ser. Pero obviamente si le dices a 6 tipos de personas diferentes, con 6 tipos de creencias diferentes, que compartan una construcción, que además no es cualquier construcción, sino que es un lugar súper sagrado, obviamente van a empezar a salir problemas. Así que para evitar que hubiera algún tipo de problema, dijeron que nada de lo que estaba en esa iglesia se podía tocar o modificar, a menos que todos estuvieran de acuerdo, para que así no llegara un día que los cristianos digan, pues vamos a pintar las paredes, y entonces las otras personas empiecen a quejarse y empieza un conflicto súper cañón. Y de hecho el problema con todo esto es que se ha descuidado muchísimo la construcción, no se pueden hacer ningún tipo de reparaciones porque nadie deja que nadie toque nada, porque es como que, oye, esa cúpula está un poco rota, hay que arreglarla, pero entonces ¿quién la va a arreglar? Entonces todos quieren arreglarla o prefieren que nadie la arregle o que nadie la pueda tocar y terminan empezando a pelearse, además de que ya está bastante tensa la situación. Entonces cualquier tipo de cosa que haga que tengan que ponerse de acuerdo entre ellos es prácticamente imposible. Si tú lo has visto, seguramente te ha tocado el problema que es ponerte de acuerdo para qué sabor de pizza van a pedir cuando estás con 6 amigos. Ahora imagínate que no es una pizza, es un lugar sagrado que además lleva conflictos con formas de pensar religiosas y un montón de cosas sagradas muy arraigadas al pensamiento de estas personas. Y es por eso que ya llegamos al título del video, que es la escalera, que resulta que simplemente era una escalera que estaba ahí en la repisa cuando se hizo el acuerdo y nadie puede moverla porque le tocó la mala suerte de que alguien la había recargado ahí el día que firmaron el acuerdo. Y como el acuerdo dice que nada de lo que esté ahí se puede mover, entonces nada es nada, e incluso las cosas que están ahí puestas encima, nada más porque sí, solamente que, pues bueno, o sea, las columnas o las paredes o el techo no es algo que pueda moverse fácilmente, pero la escalera era algo que simplemente estaba ahí porque en ese momento quién sabe qué estaban haciendo, tal vez estaban cambiando alguna reparación, estaban pintando algo, pero por culpa de eso esa escalera ya se quedó ahí inmortalizada para siempre, y de hecho bastaría con que todos estuvieran de acuerdo para que pudieran moverla. Pero de verdad, imagínate el conflicto que se traen estos 6 que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para mover la escalera, es así de simple, llegan todos y dijeron, oigan,
oigan, estamos todos de acuerdo en que vamos a moverla, y bueno, y la mueven y ya, pero ni siquiera pueden hacer eso. Ahora imagínate ponerse de acuerdo para reparaciones o para cosas más complejas, y el acuerdo se lleva tan estrictamente que si alguien dijera, ¿saben qué? No me importa, voy a mover la escalera, entonces eso podría hacer que pudieran entrar en conflicto entre las 5 denominaciones, y puede que creas que estoy exagerando, pero la verdad es que de hecho ya pasó una vez. Hubo una vez en la que un monje que estaba sentado en una silla en el techo del edificio, protestando contra los monjes etíopes que tomaban el monasterio en la azotea, el monje movió la silla a la que estaba sentado solo un poco para poder tener un poco de sombra, pero la silla en la que estaba sentado se consideraba una propiedad conjunta de las 6 órdenes religiosas, y como la movió sin la aprobación de las otras 5, fue rápidamente considerada una violación del acuerdo 1757, y por ende comenzaron una pelea a puñetazos entre ellos, donde una docena de monjes resultaron heridos, porque si algo nos ha enseñado la religión es que los conflictos se resuelven a golpes o matando. Y de hecho, otro evento violento similar pasó en el 2008, cuando los monjes armenios celebraban una ceremonia y no permitían que un monje griego participara con ellos. Los griegos protestaron bloqueando la ceremonia, a lo que provocó una gran pelea a golpes entre los griegos y los armenios. Y de hecho, fue tal agrado este conflicto que la policía antidisturbios de Israel tuvo que ser llamada adentro de la iglesia para poder detener la lucha. Y en esta misma pelea, 2 monjes fueron arrestados. Y bueno, una infinidad de eventos en los que se han dado varios casos de violencia por actos súper tontos como poder mover una silla o poder mover un tipo de candelabro o algo así. Pero de verdad, ¿te puedes imaginar eso? O sea, ¿te imaginas estar en un lugar público en el que te empieces a agarrar a golpes con otro monje solamente porque movió una silla? Imagínate lo ardido que tienes que estar para que te pase eso en algún momento. Así que obviamente nadie se atreve ni de broma a mover esa escalera, que de hecho seguramente a ninguna de ellas les gusta, pero solamente con tal de que tener una excusa para poder pelearse en el futuro, la tienen ahí, nada más esperando a que alguien se harte y la mueva y la terminen usando de excusa para poder hacer una guerra entre ellos. Porque como ya les había dicho, esta no es una escalera sagrada ni nada, simplemente era una escalera común y corriente que ni siquiera saben de quién o cómo llegó ahí, que estaba ahí justamente el día que hicieron el acuerdo. No es como que era parte de la construcción y era la escalera con la que Jesús algún día subió al tejado para ver la noche estrellada. No, simplemente era una escalera que estaba puesta ahí ese día. Seguramente alguna persona la recargó en ese momento, se estaba amarrando las agujetas y ahora ya nadie la puede mover porque desata una guerra. Es más, si te lo pones a pensar, pobre de la persona que perdió su escalera, pobre señor, simplemente estaba ahí, estaba seguramente ayudando a la de caridad de buena onda a la iglesia y no pudo recargarla ni 2 minutos porque las 6 órdenes religiosas llegaron de abusivas a decirle que se despidiera de su escalera para siempre, su herramienta de trabajo que seguramente le costó trabajo, que seguramente le costó dinero, es más, seguramente él mismo la construyó. ¿Tú qué sabes si no era la escalera que le había regalado su papá, que tenía un valor sentimental gigantesco? Pobre albañil de hace 300 años que estaba ahí simplemente trabajando y todavía él fue el que terminó pagando los platos rotos de los conflictos que se tenían estas órdenes. Y si me lo preguntas a mí, esa escalera se me hace el monumento perfecto a la religión. Un montón de personas que siguen esa regla estúpida sin cuestionarse realmente por qué es. Además de que si no sigues esa regla estúpida, las consecuencias son totalmente agresivas y violentas, y sin ningún tipo de justificación. Creo que esa escalera se debería de llamar el monumento a la religión. Pero bueno, ahora sí vamos con las preguntas de Instagram de hoy. La primera pregunta del día la hace Pedro-Pisa69 y me dice: espero esta pregunta salga en tu video. Pues sí va a salir. Después de vencer el cáncer, ¿puede contraerse de nuevo? Sí, bueno, ya planeo hacer un video más hablando sobre el cáncer o así, pero sí, bueno, por lo menos en mi caso, una vez que te curas, bueno, que no te terminas de curar realmente, más bien estás como en revisión el primer año cada 3 meses. O sea, en el primer año que lo acabo de cumplir, cada 3 meses te estás checando y haciéndote estudios. A partir de ahí es cada 6 meses y así durante 5 años, y a partir de ahí ya de por vida. O sea, sí, es muy probable que te regrese el primer año. Si no te regresa el primer año, es un poquito menos probable, pero también probable que te regrese los primeros 5 años, y a partir de ahí pues ya de por vida te tienes que estar checando por si acaso. Pero sí puede regresar. La siguiente pregunta la hace Santiago-Sánchez y dice: hola Wefre, una pregunta. Si viajara al pasado y me pusiera a enseñarles a los cavernícolas, ¿aprenderán a la misma velocidad que un humano actual? Y sí, esto es algo que me he puesto a pensar mucho. O sea, pobres de los cavernícolas. O sea, imagínate, eran personas con la misma capacidad mental que nosotros, solamente que hoy, o sea, tú naces y ya naces con un idioma, ya naces yendo a la escuela, con información filtrada, con clases de todo tipo y todo. Pero realmente los cavernícolas tenían la misma capacidad mental que nosotros, solamente que no habían herramientas para aprender nada. Entonces tú imagínate, si tú hoy en día con toda la información que tienes, aún así te cuestionas el mundo, piensas para qué vale la vida y todas estas como cosas, dudas existenciales, imagínate un cavernícola
cavernícola, estaba ahí todo solo, con frío, no sabía nada. Era bastante inteligente, porque te digo que ya era inteligente como nosotros. O sea, podía hacer cosas creativas, herramientas y todo. Pero estaba ahí todo sacado de pedo, así como de, ¿qué hago en este mundo? Y ni siquiera tenía idioma. No, ha de haber sido horrible vivir en esa época. Pero sí, o sea, si tú vas al pasado y a un cavernícola le das un libro de inglés desde chiquito y le empiezas a enseñar idiomas y le empiezas a enseñar todo, pues claro, va a aprender. O sea, y lo mismo con hoy en día. Si tú a un niño de hoy lo agarras de un hospital y lo llevas a una jungla, pues va a estar ahí sin saber y va a empezar a hacer ruidos como animales, porque es lo que va a aprender. Entonces sí, la capacidad mental no ha mejorado mucho durante los años, así que, bueno, por lo menos no en los últimos miles de años. La siguiente pregunta la hace XXKevin118XX. Hola, Wefere, soy sub y me encantan tus videos. Me paso el rato viéndolos, en especial los que ¿qué pasaría si? Gracias. Y bueno, mi pregunta es, ¿en qué creería la raza humana si Dios no hubiera existido? Espero salir en tu video. Pues en Dios, o sea, creeríamos en Dios. Lo que pasa es que realmente ni siquiera podemos probar si Dios existe o no, y aún así hay personas que, con cero evidencia, siguen creyendo en Dios. No estoy diciendo que Dios no exista, escucha lo que estoy diciendo. Incluso si Dios no existiera, aún así habría personas que creyeran en ello. Porque, póntelo a pensar, existen cientos de religiones, si no es que miles. Y obviamente, en teoría, solamente uno es la correcta. Entonces todas las demás personas están mal, ¿estás de acuerdo? Claro, tu religión es la correcta, no te preocupes, este mensaje no va para ti. Pero todos los demás están mal, ¿estás de acuerdo? Entonces todos los demás, excepto tú, que tú sí estás en lo correcto, todas estas demás personas están creyendo en algo que no existe. Entonces, pues lo mismo con Dios. Si no hubiera existido Dios, pues tú también creerías en algo que no existe. Que es el caso de todas las religiones menos la tuya, así que no te preocupes. Pero pues sí, o sea, es algo que instintivamente necesitamos como seres humanos. O sea, porque si no sería muy feo. Es como, ¿qué va a pasar después de la muerte? Nada. Es como una idea muy angustiante. Entonces te empieza como que a entrar cierta angustia. Pero saber que, no, espera, viene el cielo, vas a ver a tus seres queridos y vas a ver a todas tus mascotas y todo eso. Entonces eso hace que le dé un poquito de tranquilidad a las personas y puedan vivir mejor su vida y no se terminen como que cuestionando tanto y viviendo tan frustrados por no saber qué va a pasar después de la muerte y muchas otras cosas. Entonces, pues sí, o sea, naturalmente necesitamos esta como respuesta y es muy difícil apegarse a la idea de que, o sea, pues tal vez no hay nada y tal vez realmente no va a haber nada después y tienes que pues aprender a vivir con ello, pero pues es muy difícil y muchas personas pues optan por pensar en el paraíso y las cosas bonitas que vienen después, aunque pues, no haya evidencia de nada, no hay evidencia de que no exista Dios, así como no hay evidencia de que exista Dios. Entonces, pues nada, cualquiera de los dos estamos igual de mal o igual de correcto. Entonces, pues sí. Pero bueno, si quieres salir en esta parte del video, ya sabes que lo que tienes que hacer es mandarme una pregunta por Instagram. Lo puedes hacer como mensaje directo o también puedes mandarme un dibujo, un meme o cualquier cosa relacionada con el canal. Me la mandas y yo la voy a publicar acá. Si eres nuevo en el canal, siempre hago esto. O sea, bueno, ya llevo un tiempo haciéndolo y lo voy a seguir haciendo, así que no te preocupes. También si eres un suscriptor y no ha salido tu dibujo, va a salir, lo voy a seguir haciendo durante mucho tiempo. Está muy padre esta parte de contestar preguntas y todo eso. Entonces, pues nada, suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos así y nos vemos a la próxima. Adiós.